Hace años compartí un relato sobre algo que los propios protagonistas me contaron en una noche tormentosa de verano en medio del campo. Y no es que estuviera ayornando el relato, sino que en realidad se dieron las cosas así. Con un compañero de trabajo habíamos llegado en su moto a esta casa en medio del campo a pasar un fin de semana. Eran los tíos de él. Por la noche, mientras los varones de la casa preparaban un asado, empezó a llegar una tormenta de esas típicas de verano, y poco antes de empezar a comer, cortaron la luz, y es que además de los truenos y relámpagos, corría mucho viento. La cosa es que dentro de la casa, alumbrados por la luz de unas velas, empezamos a comer. Digamos que la situación se prestaba para que en algún momento surgieran relatos de miedo, de cosas que se contaban en ese lugar. Pensé en un momento que intentaban hacer que yo sintiera miedo, porque me interesaba lo que contaban, pero sin demostrar temor, y en algún momento surgió el tema de los duendes. Ahí pasó algo inquietante para mí, porque se hizo un silencio, como si se hubiera tocado un tema delicado. Entonces, el jefe de familia, don Ricardo, le preguntó a su esposa, doña Dora, si aún se acordaba de aquello. Esta charla ocurría ya en la sobremesa. Para ese punto los truenos amenguaron y quedó una lluvia constante, pero tranquila. Doña Dora parecía no querer hablar sobre eso y levantando unos platos, como para empezar a limpiar, se fue hacia la cocina y quedamos los varones en esa mesa. Entonces don Ricardo comenzó a contarnos esta historia, una historia sobre algo que vivieron ellos, pero que, evidentemente, aún afectaba a su esposa. Nos habló primero sobre su adolescencia y de cómo conoció a doña Dora, para luego contarnos sobre lo que juntos presenciaron, algo que ellos llamaban duende. Contaba que cuando doña Dora era apenas una adolescente, ni bien cumplió 15 años, un ser negruzco, así bajito, la acechaba. Se le aparecía por aquellos senderos del monte. Decía que aquel ser, porque no se refería a él como persona, se le aparecía por esos caminos y le hablaba. Le decía cosas, que era hermosa, que sea su amiga. Le decía que lo siguiera, que le mostraría un lugar donde ella sería una reina. Pero claro, ese hombrecito a ella le daba espanto, porque tenía un aspecto grotesco, lo describía igual a los duendes de la literatura. Así que ella, mirando al suelo, porque hasta le daba miedo alzar la mirada, caminaba muy rápido intentando alejarse de aquello. El tema es que en su casa nadie le creía, al menos al comienzo. Los padres de ella, gente dura de campo, la retaban y la obligaban a seguir yendo hacia el pueblo, a hacer los mandados. Pero la cosa iba a empeorar, porque una noche aquel horrible ser le apareció parado sobre el marco de la ventana de su pieza. Ese enano la había seguido hasta su casa. Ella despertó porque escuchaba que alguien le hablaba, y cuando abrió sus ojos, pudo distinguir pese a la oscuridad la silueta de ese ser parado en la ventana, y ahí ella gritó tanto que todos despertaron y fueron corriendo a su pieza a ver qué pasaba. Encendieron la luz y la encontraron a Dora espantada señalando hacia la ventana, porque decía que ese enano estaba ahí, pero nadie más lo veía, solo ella. Lo peor era que ella podía escuchar toda la noche como la llamaba por su nombre. Era como si ese duende estuviera en el patio y desde allí la llamara con esa voz aguda, aflautada, que decía tenía este duende. Cuando regresa la época de clases, ella conoce a un muchacho que sería don Ricardo y se hicieron muy amigos. Ya por aquel tiempo, ella había cambiado su carácter. No hablaba con nadie.
Quizás los demás veían en sus cambios un comportamiento propio de adolescentes, pero la verdad era que esos encuentros con aquella criatura eran la causa. Pese a su carácter introvertido, empezó a ser cortejada por ese muchacho llamado Ricardo, quien la esperaba para acompañarla a su casa. Ahí es cuando Dora nota que aquel engendro del demonio se mantenía distante ante la presencia de Ricardo, y así encontró, digamos sin proponérselo, la forma para que eso se alejara de ella. Pero una tarde en la que Ricardo no fue a la escuela, la señorita Dora no tuvo más remedio que regresar sola a casa por esos caminos donde aquella cosa le había aparecido tantas veces, y su peor temor se hizo realidad. Porque regresando por aquellos laberintos del monte, otra vez se encontró con el duende. Este estaba, digamos, más agresivo, e hizo algo que nunca antes hizo. Le agarró de la muñeca de la mano y con una fuerza como la de un hombre muy grande, o más aún, la derribó del caballo, el cual, asustado, partió al galope, perdiéndose en el monte. Ese día Ricardo no había ido a la escuela porque su padre lo necesitaba en el campo, pero el muchacho no quería perder la oportunidad de ver a Dora, aunque sea solo un rato en ese día. Así que fue a buscarla por los caminos que él sabía. Cuando estuvo en el monte, escuchó unos gritos y fue rápido al galope para ver qué pasaba. Y allí vio algo que le llenó de espanto, algo que nunca más pudo olvidar. Vio cómo Dora era arrastrada por lo que él describió como un hombre bajito, así como un niño de 5 años, pero muy ancho, con unos trapos oscuros como ropa y con una cara negra. Parecía un viejo, pero de ojos muy oscuros que inspiraban maldad. El caballo de Ricardo se espantó e hizo que él cayera fuertemente a la tierra, pero tuvo fuerzas para levantarse y quitar el látigo que colgaba de la montura de su caballo. Mientras lo enlazaba alrededor de su mano, como lo vio hacer a su padre, comenzó a gritarle al duende para que liberara a Dora, a la vez que rezaba mentalmente un Padre Nuestro. Haciendo sonar los latigazos en el suelo, hizo, al parecer, que el duende la soltara y se fuera corriendo perdiéndose en el monte. Luego de esto, Ricardo llevó a Dora a su casa, donde le curaron los raspones que tenía. Esa noche nos contaba don Ricardo que, después de ese encuentro, nunca más volvió a aparecer esa cosa, porque inmediatamente la familia de Dora buscó ayuda y ella empezó a cargar un amuleto que le hizo una vieja curandera del campo. Don Ricardo nos planteaba su creencia de que, luego de casarse con Dora, que lo hicieron muy jóvenes, el duende nunca más regresaría por ella, porque ella ya tendría un compañero. Sin embargo, ella nunca más anduvo sola por esos montes, porque había quedado en ella ese miedo de encontrarse con esa criatura de nuevo. De hecho, ella decía que cuando incluso salía al patio en ciertas tardes, lograba percibir como si alguien o algo la mirara desde lejos. Lograba incluso escuchar, como si el viento la trajera, a aquella voz aflautada pronunciando su nombre, quizás esperando a que doña Dora se anime a ingresar al monte nuevamente, donde tal vez aún aguarda por ella aquel duende